Estuve escuchando la palabra que predicó el pastor el domingo pasado y el fundamento sobre el cual ustedes están alineados para este año, ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 10 y 11, mas el Dios de toda gracia, ¿no?, que os llamó, dice la palabra del Señor, de su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os fortalezca, ¿no?, afirme, fortalezca y establezca, y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y habló de 4 palabras, ¿recuerdan? Muy bien, 4 o 6 palabras. Muy bien, la semilla es la palabra de Dios. Muy bien, con un poco de logos. Muy bien, logos, rema. Muy bien, ahí estuvo el desarrollo. Es esto, logos y rema. Y está llenos de logos. ¿Logos qué significa? Palabra. Muy bien, para estar lleno. En algún momento esa palabra cobra vida, misma traducción para esa palabra logos, y rema también significa palabra, pero es una palabra que cobra vida, una palabra que termina llegando a nosotros. Y bueno, yo quiero dar un paso más sobre esta palabra que predicó el pastor, y voy a invitar a abrir en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Mateo en el capítulo 13, vamos a estar en el contexto de la parábola, o cuando Jesús explica la parábola de la cizaña. Vamos a ir al versículo 36. Mateo 13, 36. En adelante dice la palabra de Dios: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿No? Un interrogante. Explícanos esto. Respondiendo él, Jesús, que explica la palabra, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Eso es infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oirá. ¿No? El Señor termina de esta manera. Una vez más, Jesús tiene que explicar una parábola. No es la única que explica. En la Biblia encontramos 2 explicaciones, y si se quiere, encontramos una tercera, que no es parábola, pero también podemos ponerla. Pero encontramos de que Jesús hablaba por medio de parábolas y había que entenderlas a las parábolas. Parábola es un mensaje que tiene que ver con algo paralelo. Dios quiere hablar algo, pero no te habla directo, sino que te cuenta una historia. Entonces, encontrarte la historia nos hace partícipes a nosotros de esta historia. Y la parábola, estamos viendo solamente la explicación. Recuerden que la parábola no la hemos leído. Pero la parábola tiene que ver con que un hombre sembró un campo, dice Jesús. Y ese campo, dice que de noche vinieron otros y sembraron también en el mismo campo. Entonces al otro día los siervos se dan cuenta que cuando empiezan a crecer, crece el trigo y la cizaña juntos. Entonces los siervos le dicen al padre: bueno, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos la cizaña? Y el dueño del campo le dice: no, esperen hasta que crezca. Y ahí termina la parábola. Entonces, claro, estos se quedaron pensando: ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Entonces, ahí es cuando Jesús les explica, dice, el campo es el mundo. Va a ponerle su acotación. El campo es el mundo, representa aquel lugar donde se encuentra cada uno de el Hijo de Dios. Dice: las semillas son la buena semilla es el Hijo del Hombre, el que siembra es el Hijo del Hombre.
El Hijo del Hombre es el que siembra la semilla. La buena semilla son los hijos del reino, es decir, los que creen y obedecen la palabra de Dios. Las cizañas son los hijos del maligno. Va poniendo la representatividad. Son aquellos que, influenciados por el diablo, hacen el mal. Que Jesús dice, están. De hecho, Pablo va a decir, no, nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. El enemigo es quien sembró la cizaña en ese campo. La cosecha significa el fin del mundo, por lo tanto el juicio final. Y si se quiere, los segadores, los que van a venir a buscar y a separar, son los ángeles. Los ángeles van a venir en un momento a separar. Entonces Jesús, de alguna manera, dice, va a haber un momento donde los ángeles van a venir. Y los ángeles van a recorrer. Y lo que van a hacer primero es agarrar a los malvados. Y a esos malvados los van a llevar, y eso será llorar y crujir de dientes. Y para esto va a haber fuego, dice. ¿No? Toda una parábola, toda una cuestión que tiene que ver con el mismo arder en el infierno. Pero no así los hijos de Dios, dice, los hijos de Dios no. Ellos que representan el trigo, los hijos de Dios dicen, estos van a resplandecer. Estos van a estar gloriosos, estos van a estar bárbaros. Pero yo quiero detenerme, profundizando la palabra que predicó el pastor el domingo pasado, quiero detenerme en uno de estos aspectos. Y en uno de los aspectos, justamente el verso 37 y 38, ¿no? Cuando le piden que les explique la parábola, dice, respondiendo les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. Yo quiero detenerme en estos dos conceptos porque justamente la palabra de Dios es la semilla, ¿no? Es lo que predicaba el pastor el domingo pasado, es la semilla. Pero este texto no dice que la palabra de Dios es la semilla. Este texto dice otra cosa. Este texto dice que las semillas son los hijos del reino. Las semillas somos, podemos decir, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos semilla. ¿La palabra de Dios es semilla? Sí. Lo dice la Escritura. La palabra de Dios es una semilla. Pero acá Jesús habla de que Dios es el que siembra la buena semilla. Y la buena semilla son los hijos del reino. Los hijos del reino son aquellos que hemos tenido un encuentro con Dios. Y cuando uno mira esto, tenemos que pensar en la semilla en sí misma. La semilla en sí mismo. Hace años atrás, lo escuché decir que entrando en los bautistas del sur, de allí de Estados Unidos, me contaba un misionero, esto lo escuché hace muchos años atrás, dice que cuando uno entra, no sé si estará o no, pero en ese momento, uno entra y se va a encontrar un cuadro con una planta de manzanas. Y abajo como que decía una leyenda que me quedó hasta el día de hoy. Y dice, uno puede contar cuántas manzanas tiene este árbol, ¿no? Pues estaban ahí dibujadas. Pero nunca podremos contar cuántas plantas de manzanas tiene cada semilla en ese árbol. Entonces, como uno piensa, digamos, pensemos en un fruto, ¿no? ¿Cuántos árboles hay en un fruto? Y pueden haber un montón. Un montón. Uno puede contar lo que ve, pero detrás de eso hay un gen multiplicador que esto, desde la misma creación, Dios lo creó de esta manera. En Génesis capítulo 1 te va a decir desde el versículo 11 que la tierra tenía que producir. Y así se hizo. Cada uno fue como produciendo según su género. Fue como produciendo. Por lo tanto, este mismo principio espiritual de un gen multiplicador, Dios lo pone en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Porque el mismo principio de Dios no cambia. No va a cambiar. Y Dios es el que siembra esa semilla. Y de hecho encontramos en la Biblia este gen multiplicador. En Génesis capítulo 9,
verso 1, dice la palabra de Dios: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. En primer lugar, luego de que Dios no parece recomenzar el mundo, le va a decir: multiplicaos. Y lo que vemos aquí es que la multiplicación es un imperativo en primer lugar. Dice: tienen que multiplicarse. Y Dios nunca le pediría algo a Noé que Noé no pudiese hacerlo. Por lo tanto, lo primero que debemos saber es que cuando Dios siembra algo, hay una orden ahí, debemos multiplicarnos. En segundo lugar, en Génesis capítulo 28, verso 3, vamos a ver que la multiplicación está asociada a la bendición. Dice 28:3: y el Dios omnipotente te bendiga, Dios te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Una vez más, vemos el principio de la multiplicación. No solamente es un imperativo, sino que es una bendición de Dios que está sobre nosotros y podemos multiplicarnos. En Éxodo capítulo 23, verso 30, tiene que ver con el mismo el mismo Moisés. Dice: poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Aquí encontramos la multiplicación como un proyecto de expansión de Dios. Dios quiere que nos expandamos. No solamente es un imperativo, no solamente es una bendición, sino que a su vez esto tiene que ver como un proyecto de Dios. Dios quiere que nos expandamos. En cuarto lugar, en la misma Shemá, en Deuteronomio capítulo 6, verso 3, dice: oye pues, Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra. Está hablando de los mandamientos, que fluye leche y miel, y os multipliquéis. Otra vez, como Dios te ha dicho, el Dios de tus padres. La multiplicación, en cuarto lugar, es un resultado de la obediencia. Yo obedezco a Dios y Dios me bendice. Hay un proyecto de expansión de Dios y parece que me puedo ir multiplicando. Todo esto está asociado al pueblo. Y en quinto lugar, Deuteronomio 1:10 dice: Jehová vuestro Dios os ha multiplicado. Y aquí hoy vosotros sois como estrellas del cielo. La multiplicación es una obra de Dios. Una obra de Dios. Entonces uno, pensando en esto, según el texto que hemos leído, donde Jesús explica, ¿no?, la parábola de la cizaña, respondiendo dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Jesús nos está de alguna manera recordando en esta mañana que el Hijo del Hombre es un sembrador a nivel mundial. Y a ustedes los ha sembrado en este lugar. Tiene semillas por todo el mundo. Tiene semillas por todos lugares. Dice, encontramos de que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre y ha sembrado miles, millones de semillas en todo el mundo. Hombres que han nacido de nuevo, hombres y mujeres que se han encontrado con el Señor, hombres los cuales han creído en Dios, a los cuales les llama hijos del reino. Estas semillas son los hijos del reino. Pero pensemos en esto, porque uno tiene que mirar esto y pensarlo. Vos sos una buena semilla de Dios. ¿Cuántas veces tenemos problemas con la semilla, con nosotros? ¿O no? ¿Cuántas veces nos decimos a nosotros mismos: yo no soy una buena semilla?
¿Cuántas veces detrás de nuestras acciones uno puede pensar, la verdad es que yo no soy aquel que Dios, ¿cómo me va a elegir Dios a mí? Mirá todo lo que puedo llegar a hacer de malo, ¿no? Y probablemente muchas veces pensamos así. Probablemente nosotros pensamos que nos falte mucho, que no somos dignos. Probablemente no merecemos ser llamados por nuestras actitudes hijos de Dios, que no vamos a llegar lejos. Miramos muchas veces nuestras propias limitaciones, miramos los errores, pero déjenme decirle que Dios no se equivoca cuando elige la semilla. Dios no se equivoca. Porque si fuese por eso, ¿cuántos en la Biblia quedarían en pie? ¿Cuántos fracasaron? Porque la Biblia nos muestra los aciertos y los errores. Pensemos en un gran rey de Israel. ¿Quién fue? David, muy bien, primero que sale. ¿Y David no se equivocó? Sí. Mucho. Fiero, ¿o no? Fulero, ¿sí o no? Un asesino, ¿sí o no? Sí. Mentiroso, ¿sí o no? Engañador, ¿sí o no? ¿Qué pensaría él? ¿Que es una buena semilla? ¿No? Entonces, que además, ¿no? Cuando viene Natán y le dice, mirá, uno tenía un montón de ovejitas, ¿no? Y otro tenía una sola. Ese hombre es digno de muerte, ¿no? Para cortarle, ¿no? ¿Y qué le dice Natán? Sos vos. Sos vos. Ese hombre sos vos. Entonces uno dice, bueno, pero Dios se equivocó con David. No. Pensemos en los apóstoles. Pensemos en ellos. ¿Cuál es el que sobresale a veces entre los apóstoles que habla mucho? Pedro. Muy bien, no salen así inmediatamente. Pedro. ¿Y Pedro no se equivocó? Sí. ¿No lo negó al Señor? ¿En el momento más difícil no se fue? No solo se fue, ¿dónde se fue después? Se fue a pescar. ¿Dios se equivocó de semilla? No. Ahí fue Dios a buscarlo. Ahora, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo nos ve Dios? ¿O nos vemos como nos vemos nosotros? Porque Dios, que nos ve, a nosotros nos conoce. Y desde el momento en que recibiste a Cristo, en tu corazón, tú pasaste a ser una buena semilla de Dios. Una buena semilla del Señor. De tal manera que Dios, lo que ve en nosotros es la capacidad de vida que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Porque la semilla tiene vida en sí mismo. Y tiene eso que está dentro de la semilla que hace que en algún momento eso cobre vida. Y cuando Cristo viene a nuestro corazón, puede ser de que nosotros todavía no hayamos germinado. Puede ser de que nosotros todavía no hayamos puesto la semilla en la tierra, que la cuidemos. Puede ser. Pero eso no significa que lo que está dentro de la semilla, y en el texto que estoy hablando, dígase cada uno de nosotros, no tenga vida. Dios tiene vida en cada uno de nosotros. Entonces uno mira esta palabra y tenemos que recordar que si estamos en Cristo somos una buena semilla de parte del Señor. De hecho, la palabra de Dios dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Y esto puede ser, no podemos ser de Cristo sin ser una buena semilla. Si somos de Cristo, somos una buena semilla, porque nacimos para Dios y obviamente ahí estamos. Ahora, la semilla, va a decir el mismo Jesús, la semilla para que tenga que dar fruto, ¿qué tiene que hacer? Morir. Tiene que morir. Entonces uno dice, yo quiero llevar fruto para Dios. Perfecto. Dios también quiere que lleve fruto. Pero a veces tengo que hacer morir las obras de la carne. A veces tengo que hacer morir mi propia vida. Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, eso significa, eso es lo que entendían ellos, no es que moría, sino que desaparecía. Ese es el concepto. Si el grano de trigo no cae ahí y desaparece,
no puede llevar vida. Pero si cae en la tierra y desaparece, entonces parece que viene la vida. Y tengo que hacer morir todo lo terrenal. Y tengo que hacer morir todo lo carnal. Y uno tiene que encontrarse ahí con las cartas paulinas, que dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está escondido Cristo. Y hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Y comienza a dar una lista que es ejemplífica, pero en esos ejemplos pone más de 17 ejemplos de cosas que tenemos que hacer morir. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo aflore en mí. Entonces ahí es cuando yo comienzo a mirar la palabra de Dios y entiendo que soy una buena semilla en Cristo, y a veces tengo que llevar mi vida y que muera a los pies de Cristo. Porque es lo mismo que la palabra que predicaba el pastor el domingo pasado. Yo me lleno de la palabra, vengo, leo la palabra termina siendo el logos que yo necesito, los principios que necesito, pero ¿cuándo se transforma en rema? Cuando esa palabra se hizo tan en mí, desapareció y pasó a ser una actitud de vida. Amén. Entonces ahí cambia, se transforma en algo rema. ¿Cuándo es rema? Cuando la palabra dejó de ser algo que yo leo a algo que yo vivo. Y ahí es donde miramos la palabra del Señor. Hay un artículo, no es propio, obviamente, yo no escribo artículos menos de semillas, pero hay un artículo que trata sobre las semillas que dice lo siguiente: sabemos que cada semilla contiene un embrión del que puede desarrollarse una nueva planta bajo las condiciones apropiadas. Correcto. También contiene una fuente de alimento almacenado y está envuelta en una cubierta protectora. Cada semilla tiene una fuente de alimento almacenado. Estas propiedades que fomentan la producción de la siguiente generación, es posible que estén más relacionadas con los frutos que con las mismas semillas. Probablemente lo que nosotros miramos en una semilla esté más pensado no en ese fruto que me voy a comer, sino que Dios lo diseñó para ver cómo va a producirse la próxima generación de esa planta y los próximos frutos de esa planta. Ya que la función típica de la semilla es la de servir de mecanismo, si se quiere, retardante, permitiendo suspender el crecimiento si las condiciones no son favorables. Es muy interesante eso, porque a veces la semilla es buena, pero no da fruto, y a veces tiene que ver con el contexto. El contexto no es favorable, es fuera de tiempo, montones de situaciones. Cada especie logra su objetivo de una forma diferente, porque las semillas son distintas. Y a veces cuando nosotros queremos que todas las semillas sean iguales, todas las plantas no crecen iguales. Ni crecen al mismo tiempo, y algunas son de invierno, y otras son de verano, y otras de otoño, y otras de primavera, y si las sembrás fuera de tiempo no va. Entonces a veces nosotros como semilla, Dios tiene para todas las temporadas. Pero Dios te pone a vos y dice, hoy capaz que no sea tu tiempo, pero Dios está germinando a través de otro, con esa semilla, porque Dios tiene en todo tiempo. Entonces uno mira esto y termina diciendo, produciendo gran cantidad de semillas, los frutos, envolviendo las semillas en duras capas que se van ablandando con la lluvia y luego con el germinar. Si Dios dice que eres una buena semilla, yo digo amén. Soy una buena semilla y Dios me ha visto a mí con todo el fruto de Dios a través de mi vida. Hay un embrión de vida en mí que Dios quiere que yo me multiplique en otros, una fuente de alimento almacenado. Por eso que también la Biblia habla de los frutos y que los demás vienen y comen de los frutos. Pero el fruto nace cuando la semilla muere. Cuando la semilla va y se entierra en la tierra, queda ahí cubierta. Por eso esta promesa, ¿no?, de Dios, que Dios le prometió a Jacob, y aquellos que quieren y notan que es una palabra para ustedes, tal vez puedan decir amén dentro suyo. Escuchen esto. Dios les prometió a Jacob esto, hablando de las futuras generaciones. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Yo dije amén a eso. Porque Dios ha puesto esto, y si aún no has crecido,
y no te has multiplicado, tal vez las condiciones no se han dado todavía, pero no te voy a hablar ahora de las condiciones externas. Te voy a hablar de las condiciones que vos ponés para que la semilla crezca. Porque obviamente el entorno también tiene que ver, pero ¿qué tal si para que la semilla crezca o que tu vida crezca como semilla para otros? ¿Qué tal si comenzamos en este nuevo año a poner la disciplina necesaria para engendrar esos contextos? Tiene que ver con disciplina. Porque a veces no tiene que ver con el otro, a veces tiene que ver conmigo. Porque a veces las capas duras que tiene la semilla son las capas duras que puedo llegar a tener yo. Y tengo que ablandarse. Y muchas veces la semilla se tiene que ablandar con agua. Y nosotros sabemos cuál es la referencia del agua en el Nuevo Testamento. Es la obra del Espíritu Santo. Y a veces tengo que poner mi semilla, a la luz de la obra del Espíritu Santo. Señor, remojame. Estoy con capas duras. Hablo con mí, aunque varios se rieron. No tenemos duda de que el Hijo del Hombre, Jesucristo, es un buen sembrador y sabe dónde ha colocado la semilla, porque vos estás en el contexto que tenés que estar y Dios te plantó en ese trabajo, Dios te plantó en ese barrio, Dios te plantó en esa casa, Dios te plantó con esos amigos, y el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces el Hijo del Hombre sabe dónde tiene que sembrar. Entonces me ha sembrado a mí. Entonces cuando yo me miro, no me miro por mis limitaciones, miro por el fruto que Dios quiere hacer a través mío. Y tengo que empezar a pensar en esto. Y qué hermoso es. Porque uno hoy tal vez, primeros domingos del año, uno no lo ve, pero en un momento de mucha dificultad, donde el pueblo estaba totalmente deportado, el profeta Ageo le va a decir en Ageo 2:19, no está aún la simiente es la semilla. No está aún la semilla en el granero. Dios dice, yo tengo mi semilla en el granero. Ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, dice. Mas desde este día os bendeciré. ¿Y saben qué? Eso ocurrió en el pueblo de Israel. En un momento estaba en el granero, pero en un momento dijo Dios, yo te comienzo a bendecir. Y eso cambia la situación. Eres una buena semilla de Dios. Eres una buena semilla de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Hay un enorme potencial dentro tuyo. Tienes todo lo necesario para crecer y para multiplicarte. La bendición de Dios está en tu vida. Es una orden que debemos multiplicarnos. Cada semilla tiene potencial para crecer y reproducirse. Y no nos olvidemos de las palabras de Jesús. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Dios no crea semillas estériles. De ninguna manera. Dios no crea eso. Dios no crea semillas de adorno. Amén. Dios no crea semillas para que las tengan ahí, no como un stock por si pasa algo. Acá tenemos semillas por si pasa algo. No, Dios crea y Dios planta semillas con capacidades de reproducirse y de multiplicarse. Y hay múltiples formas de hacerlo. Voy a citar 4 y con esto voy a ir cerrando. Hay algunas que tienen que ver. Una de ellas tiene que ver con la anemocoria. ¿Saben lo que es eso? Yo tampoco, hasta que lo estudiamos. La anemocoria son aquellas semillas que por tamaño o peso son muy livianas y pueden ser transportadas por el viento lejos de su planta madre, y algunos tienen como aspas alrededor que hace que comiencen a girar. Nosotros le llamábamos panadero. ¿O no? O el come pan. ¿O el cómo? Come pan. Come pan. Bueno, el come pan. ¿No han visto eso? Sí. Y eso ahí adentro, ¿no las comíamos nosotros? Sí, te estaba comiendo una semilla. Nos comíamos eso. Entonces uno mira y tiene que ver con esto. Dios puso vida ahí y puso esta capacidad de que el viento la lleva para un lado y para el otro. ¿Serás esa semilla? Que el Señor Dios, porque también en el Nuevo Testamento no solo el agua es símbolo del Espíritu, sino el viento.
donde Dios, ¿no? Vos tenés la semilla y Dios en un momento te agarra y por la obra del Espíritu te lleva a otro lugar, a otro barrio, a otra casa. Caíste ahí. ¿Qué estoy haciendo acá? Pero el sembrador que salió a sembrar, capaz que te llevó a ese lugar. Y ahí es donde vos, que ya moriste, dejás que tu logos, que ahora es rema, comience a ser logos en el otro, en la familia donde estás. Amén. Y lo empezás a llenar de palabras, de palabras, de palabras. Y en algún momento Dios hace algo y termina siendo rema en esa familia nueva donde cae. No solo eso, está la hidrocoria. La hidrocoria tiene que ver con las plantas que se sitúan cerca del agua y aprovechan el agua como medio de transporte de las semillas. Estas flotan en el agua y se desplazan hasta alcanzar un lugar idóneo para su germinación. Un ejemplo de esto es la dispersión del coco. ¿Vieron las playas, que uno llega a las playas y encuentra las palmeras y los cocos? Esas semillas llegaron por hidrocoria. O sea, esas semillas en algún momento entraron en el agua, en el agua, en el agua, en el agua, y tienen la capacidad de tener vida hasta que llegan a un lugar y allá crecen. Otra vez, nosotros podemos decir, ¿y cuántos misioneros llegaron acá por agua? ¿O no? Y trajeron la semilla, se hicieron semilla. Se sembraron su vida, sembraron su familia y dieron vida en otros. Hay otros que tienen que ver con la zoocoria. Estos tienen dos maneras. Zoocoria tiene que ver con zoológico, animales, a través de los animales, que pueden viajar en los intestinos de los animales y crecen en otro lado, o agarrados a los pelos de los animales, que también caen en otro lado. Y uno piensa en esto, ¿no? Los animales, las aves, que a veces se pegan aún en las aves y se van y están en otro lugar. Y justamente en esta situación también, como parte de aquellos que se siembran iglesias en otros lugares, van a otros lugares, se hicieron semilla. El que siembra la buena semilla sigue siendo el Hijo del Hombre. Nosotros apenas somos semilla, con capacidad de vida y con orden de multiplicarnos. Y por último, la autodispersión o valocoria se le llama. Este tipo de dispersión es por multiplicación. Muchas veces cuando el fruto está maduro y nadie lo cosecha, lo que hacen los frutos esos es explotar. ¡Pum! Entonces la semilla en sí mismo cae lo más lejos posible. Y allí no busca otra vez. Y allí otra vez surge una planta. Podemos decir que Hiblo es una valocoria. Explotamos y surgió. Y hoy están ustedes. Y ustedes son semillas. Y de acá va a crecer otra obra. En otros lugares. Maneras. Cierro con esto. Porque el apóstol Pablo fue un sembrador intencional. Y la semilla es la palabra de Dios, predicaba el pastor. Amén. Pero nosotros también somos semillas. Y cuando la palabra de Dios está en nosotros, entonces uno tiene que mirarlo a la luz del Evangelio. El apóstol Pablo fue un sembrador intencional de iglesias. Nadie hizo tanto para inspirar a muchos para que hagan lo mismo. Y las iglesias que respondieron tuvieron su crecimiento. Pasó en Corinto, Tesalónica, Éfeso, Colosas, ¿no? Un nombre. Por lo tanto, nosotros no debemos quedarnos, sino que debemos tomar la misma antorcha y correr esta carrera como plantadores también de iglesias. Porque cada uno de nosotros, los que estamos aquí, somos semillas en Cristo, diseñados para la multiplicación. Todos nosotros. Tu herencia es una generación nueva. Pensá en otra generación. Pensá en los frutos que van a venir a través tuyo. Pensá en eso que vas a morir y que Dios va a hacer crecer la vida a través tuyo. El que siembra la buena semilla
es Jesús. Él ha sembrado la buena semilla y tú eres una buena semilla. Y aquellos que reciban esta palabra en su corazón dirán: sí, Señor, voy a dejar de pescar como lo hizo Pedro, voy a dejar de aislarme, voy a comenzar a trabajar para que el ambiente se dé para nuevas vidas. Amén. Cuando tu vida está llena de logos, de la palabra, de la semilla de la palabra, eso lo compartes, vas compartiendo. Y puede el Espíritu Santo ser rema en la vida de otros alrededor tuyo. Primero es la palabra por eso la primera palabra del año para ustedes. Primero la palabra es para ustedes. Palabra que predicó el pastor Eduardo. Primero es eso. Y tienen que repasar sobre esa palabra. Siempre tienen que volver. Porque ahí es donde está la Génesis. ¿Por dónde vamos? Entonces cada vez tengo que volver. Pero hoy también, esa palabra revelada, primero va a transformar tu vida. Y luego nosotros veremos esa palabra sembrada en el mundo. Donde Dios quiso para traer vida a los demás. Amén. Tú eres la buena semilla. Dios no se ha equivocado con vos, ni conmigo. Por eso, si hoy le podemos decir al Señor, como sea, Señor, por medio de la obra del Espíritu, por agua, por palabra, por donde sea. Pero yo quiero ver mi descendencia multiplicada. Tenés que mirarlo, tenés que ordenarte. Y Dios va a estar ahí. ¿Vamos a orar? Vamos a orar. Pensemos en esta palabra por un momento, meditar en tu corazón. ¿Qué es lo que Dios te ha querido hablar? ¿Qué es lo que Dios te ha querido decir? De todo lo que hemos hablado, ¿cuál es la obra del Espíritu que quiere hablarte? Tal vez tú ya te habías descartado como un proyecto de Dios. Sin embargo, Dios hoy te recuerda que te ama, que Él no se equivocó con vos, que eres la buena semilla. Y el Hijo del Hombre te ha plantado en ese lugar. Pensá en las personas que son tus amigos, tus amigas, tu lugar de trabajo. Decirle: Señor, yo te ruego, puedas traer vida alrededor mío, puedas traer vida. Señor, llegará el momento, el juicio final, donde tú enviarás a tus ángeles a buscar. La cizaña será separada del trigo. Señor, que podamos seguir sembrando la palabra del Señor. Gracias porque nos miraste con amor eterno. Gracias porque nos miraste, Señor amado, y reconocemos que tu mirada ha sido fiel sobre nosotros. Nos fuiste a buscar. Gracias, mi Señor. En esta mañana oro una vez más por esta, tu iglesia. Oro por la iglesia Bautista de los Hombres. Señor, tú has sembrado esta semilla en este lugar. Señor amado, en estos más de 7 años has dado vida. Y muchas veces, Señor amado, ha sido diferentes momentos difíciles, pero Señor, la hemos visto en crecimiento. Porque tu palabra, si la predicábamos hoy, yo te bendeciré y te haré multiplicar. Señor, una vez más, recuérdanos esa palabra, que tú harás multiplicar mucho esta obra, mucho, porque tú la sembraste y hay poder multiplicador en cada uno de los miembros de esta tu iglesia. Bendice y conforme a la gracia, Señor amado, que tú siempre sabes dar, glorifícate. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Para siempre encontré mi